Alicante, sol, playa, terrazas llenas y miles de turistas. Una postal perfecta, si no fuera porque detrás de ella cada vez hay menos vecinos. Hoy en la Cámara de GESEL hablamos de cómo la turistificación y la gentrificación están cambiando el corazón de la ciudad. O, dicho de otra forma, de cómo vivir en Alicante se ha convertido en, literalmente, un acto de supervivencia. Y ahora sí, ¿estáis listos para adentraros en nuestra cámara? La autenticidad es la característica principal. Alicante se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos del Mediterráneo, pero ese éxito tiene un precio. Los barrios tradicionales se vacían, las viviendas se transforman en apartamentos turísticos y los precios del alquiler suben hasta niveles imposibles. Más del 53% de las compraventas de viviendas en la provincia la realizan personas extranjeras, un dato que refleja un fenómeno claro, la vivienda como inversión y no como hogar. Detrás de esas cifras hay nombres, hay historias y sobre todo hay lucha vecinal. Por eso hoy nos acompañan Maje Fernández García y Javier Ortega Fernández, miembros de la plataforma Alicante Donde Vas, una plataforma crítica del turismo, un colectivo que trabaja para frenar la turistificación y defender el derecho a la vivienda en Alicante. Con ellos vamos a intentar entender qué está pasando, qué consecuencias tiene este modelo de ciudad y sobre todo qué se puede hacer para que Alicante siga siendo un lugar habitable. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí. Nada, lo primero que todo, un poquito para poner en situación quiénes sois, esta plataforma, qué pretende hacer. Pues bueno, somos una plataforma de ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas de la ciudad de Alicante en este caso, y que en su día nos juntamos para empezar a debatir sobre los efectos perversos y el impacto negativo que tiene el turismo. Lo hicimos viendo cómo se estaba aumentando cada vez más todo el tema de los pisos turísticos y cómo esto agravaba la situación de muchísimas familias que donde vivían se veían expuestas a que les subieran el alquiler o, en el peor de los casos, a tener que salir de su vivienda de toda la vida. Y bueno, hablamos sobre este tema y también planteamos otras cuestiones que afectaban directamente a la habitabilidad de nuestra ciudad. Y a partir de ahí nos fuimos juntando cada vez más vecinos y vecinas y bueno, en definitiva hemos formado un colectivo que la verdad que estamos muy orgullosos de él porque entendemos que nuestra lucha es más que necesaria actualmente, ¿no? Sí, la plataforma es crítica al turismo, pero no únicamente con la vivienda, sino como dice Javi, hay muchas más cosas que conllevan que la ciudad ya no sea habitable. Entonces, bueno, somos críticos con el impacto general que está sucediendo en Alicante. Sí. Y ahora sí, para meternos en materia y como contextualizar un poco a la gente, nos gustaría saber cómo definiríais vosotros lo que está ocurriendo en Alicante. ¿Qué es lo que más preocupa a la plataforma? Bueno, el problema principal es el que habéis dicho, ¿no? El acceso a la vivienda, porque las vecinas y vecinos ya no podemos permitirnos una vivienda o si nos la podemos permitir implica que otros aspectos de nuestra vida se van a ver desmejorados, ¿no? Porque no tenemos tanto dinero. Sí, hay que pensar que la ciudad de Alicante es una ciudad que siempre ha mirado hacia el turista. Hace poquito estuvimos hablando con las vecinas y los vecinos del barrio del Raval Roig, un barrio que está muy cerquita a la playa del Postiguet, y nos hablaban directamente que ellos siempre han tenido relación con el turista porque prácticamente estaban de paso por su barrio y siempre ha habido buen rollo, ¿no? Ha habido buena relación con ellos. ¿Cuándo ha venido el problema? Cuando no solamente han pasado por ahí los turistas, sino cuando han empezado a residir en ese propio barrio, con todos los impactos que eso genera. Claro, Alicante, de repente, se ha visto envuelta en una vorágine de llegada de turistas en masa que antes no estaban o no lo estaban en la misma proporción que lo tienen ahora. Y lo peor de todo, que es una de las críticas que planteamos, que se ha hecho sin ningún tipo de planificación. Cuando se desarrolla un territorio, en este caso la ciudad de Alicante, y no se hace bajo ningún tipo de planificación, viendo
o valorando, mejor dicho, los efectos positivos o negativos que puede tener el hecho, en este caso, que se incremente el turismo como se ha incrementado, vienen los problemas que vienen. Entonces, ahora mismo el Ayuntamiento de Alicante está viendo a ver cómo responde a todos los efectos negativos que ya lo están viendo, hasta la propia patronal hotelera está poniendo el acento en este tema, de que hay cuestiones que no se han abordado como se deberían abordar y ahora mismo no sabemos cómo plantearlo. Entonces están haciendo algunas cuestiones relacionadas con este tema. Yo siempre lo digo, que nosotros venimos reivindicando desde hace ya bastante tiempo muchas cuestiones que ahora el Ayuntamiento parece que está empezando a responder con alguna cuestión así concreta, pero parece que siempre tienen que esperarse a que la gente ya esté con un nivel de hartazgo que es ya imposible de asumir, ¿no? ¿Y cuáles son esos problemas, esos efectos negativos que crees que causa pues, este turismo en barrios, como puede ser pues, Raval Roig, puede ser Carolinas Bajas, San Antón? ¿Qué problemas, qué efectos? Claro, no es solamente el problema de la subida del precio, porque ese es el más visible. Son problemas de la ciudad no está preparada para un número de turistas tan grande, entonces es un problema de suciedad, ¿no? Todo el barrio está lleno de pisos turísticos, no pasa la basura, es un problema que trae de las calles, las aceras no están preparadas, todo lo que conlleva que el ayuntamiento tiene que gastar mucho más dinero para los turistas y no para las ciudadanas, ¿no? Que no se plantean, por ejemplo, una avenida que sea peatonal para la gente que vive, sino para que los turistas paseen, ¿no? Entonces, claro, es un problema de que el ayuntamiento no está mirando a sus ciudadanos, está mirando cómo sacarle más partido a que vengan más turistas, cómo plantear que la ciudad sea mejor y más accesible para ellos. Esto es un círculo vicioso al final, o sea, no vamos a mejorar si seguimos con esa y con solamente esa los movimientos sociales son los que están presionando para que el ayuntamiento haga algo y lo que hace son parches para callar, ¿no? También hace unos meses la histórica librería 80 Mundos, que también comentábamos un poquito fuera de cámaras, cerró sus puertas tras más de 40 años de vida cultural en Alicante. Y esto ha supuesto como una especie de símbolo de cómo la cultura y la identidad local también se ven expulsadas a causa, pues, por ejemplo, de este turismo. ¿Qué nos podéis comentar de esta situación? O sea, ¿hasta qué punto la turistificación no solo encarece la vivienda, sino que también desmantela ese tejido cultural y social de la ciudad alicantina? El caso que plantea, la verdad que ocurrió en nuestra ciudad, también ha ocurrido en otras ciudades, en Madrid se han sucedido casos muy, muy similares. Y Alicante, claro, realmente a nosotros desde la plataforma no es que nos sorprendiera, ni mucho menos, pero sí que lo vimos como un acto simbólico que al final, con ese hecho en sí mismo, representaba todo lo que veníamos reivindicando, ¿no? Imagina a nivel simbólico lo que representa no una librería que se ha montado hace 4 días, sino una librería en el que yo, que soy de Alicante, recuerdo que cuando estaba en el colegio me decían que fuera a esa librería a coger ciertos libros porque era donde estaban. Una librería prácticamente conocían todos los vecinos y vecinas de la ciudad, por eso el nivel de movilización también. Entonces, ¿cómo hemos llegado a que se acepte o se permita, mejor dicho, que una empresa pueda especular con todo un bloque de viviendas y puede hacer desaparecer un bien que va más allá de lo que representa a nivel de vender o no vender libros, sino que es un espacio muy simbólico para una ciudad como la nuestra, donde también, por desgracia, cada vez hay menos librerías, cada vez hay menos comercio local y tradicional, que eso en parte puede ser debido al turismo, pero también entendemos que son las propias lógicas, ¿no?, de la evolución del capitalismo y del sistema en el que estamos viviendo, que el comercio local cada vez se ve más asfixiado y le cuesta más desarrollarse. Pero bueno, al final el turismo va a demandar una serie de servicios cuando viene a una ciudad, por eso hablamos del concepto de turistificación, y esos servicios no siempre se corresponden con los servicios que demanda la ciudadanía que vive durante todo el año. Claro. Y ahí está la clave. Entonces, ya no es que el ayuntamiento apueste por reforzar o fomentar el turismo, sino que las propias lógicas del turismo de masas, en este caso, el turismo masivo, replantean el modelo de ciudad y lo cambian drásticamente. Claro.
Sí, me gusta que hayas dicho que era simbólico porque eso mismo pasa pues con una vecina que a lo mejor lleva 70 años, como esta señora de Madrid, viviendo en la misma casa. La repercusión no es la misma porque, claro, es una librería que todo el mundo conocía, que todo el mundo iba, pero es que eso le está pasando a gente que lleva toda su vida viviendo en su casa, la mercería pequeñita donde comprabas, o sea, está pasando a nivel que ya es insostenible. Totalmente. En Carolinas Altas también comentábamos qué pasaba con este fondo de hostelería Carrusel. Entonces, me da que pensar, ¿podríamos decir que se ha normalizado esta especulación inmobiliaria en Alicante? Sí, se ha normalizado y se está aceptando ya, incluso estamos aceptando pagar precios que antes no pagaríamos y se está normalizando que te puedan echar para abrir un bloque turístico, que todos los bajos de las calles sean Todos. Apartamentos Totalmente. y no hay ya ni garajes, ni tiendas. Ni comercios. Entonces, Aquí también está pasando mucho. El otro día venía caminando pues de la o sea, desde mi piso hasta la universidad y de repente veía en cada esquina un bajo en Reformas y yo digo, uy, sí. o sea, qué Parece- curioso, pero nacen qué curioso como porque ya no me setas, sorprende. Los ya candados también es normalizado. cada vez más normal. Tardan Parece en la reformar. estampa de cada ciudad, los candaditos de Airbnb. o Tardan sea, en reformarlos 15, 20 días y es como setas un que momento. nacen, sí. Sí. Claro, es que el tema de los comercios es curioso porque a priori, cuando empezó a reaccionar la administración frente a los pisos turísticos, lo hizo de una manera muy clara. Veía que había un grave problema de convivencia en muchas comunidades de vecinos donde estaban los que vivían durante todo el año y de repente aparecían pisos turísticos. Y decían, esto hay que atajarlo porque esto puede generar conflictos graves. ¿Qué solución ponemos? La primera solución que plantearon, vamos a aprobar solamente, o en este caso vamos a aceptar proyectos de pisos turísticos en los que se permita entrar a los turistas a través de una zona distinta al espacio común, o sea, por otra puerta. Y claro, en esas situaciones las comunidades de vecinos que tienen esa posibilidad no son tantas. ¿Qué ocurre? Que una alternativa es hacerlo de coger locales y utilizarlo como pisos turísticos. Entonces, Alicante y otras ciudades se está viendo como una medida que a priori iba a mejorar las relaciones entre vecinos y vecinas, al final está perjudicando el propio ecosistema del barrio en cuanto a los comercios que hay a disposición para poder pues eso, comprar en el día a día o cualquier cosa que tiene que ver con la relación en un barrio. Da susto caminar por algunos barrios donde ha habido mucha vida comunitaria, donde la gente paseaba, iba a hacer la compra y de repente ver pues locales que están cerrados, en todo caso con alguna puerta, porque se utiliza para uso turístico. Yo siempre digo que en el momento en el que el turismo no sea la panacea y empiecen a ver Alicante o otras ciudades de España que no tienen el atractivo que quizás a priori están pensando que tiene, que eso sería otro melón eso sería que otro. podríamos abrir. Cuando Pero ven las pequeñas cositas. en el que hay. momento que se ponga de moda otro destino turístico, va a dar mucho miedo caminar por la ciudad viendo barrios prácticamente vacíos de comercios desmantelados. y solamente esas zonas que va a llegar un momento que estén también vacías, porque si no se cumple con el objetivo que es recibir a los turistas, imaginar cómo puede quedar un barrio donde prácticamente todo lo que se hace ahí es pues eso, un alojamiento y ya está. Claro. Sí, también comentábamos el otro día en la asamblea que incluso da miedo, pues tú vas por la noche por algún sitio y a ti te pasa cualquier cosa, tú no tienes a quién acudir, ¿no? Ya no están las vecinas a quien conocías, es todo gente muy desconocida y Salida la de inseguridad barrio, sí, ya es como muy palpable. total. Sí, yo cuando estabais hablando de esto de los bajos turísticos y demás, me ha venido a la cabeza como un dicho de cuando se abre cuando se cierra una puerta se abre una ventana y es como que a priori puede parecer algo bueno de que se te abra una ventana, pero en este caso es totalmente lo contrario, porque es como que siempre van a estar buscando alternativas para conseguir eso que quieren, porque el Claro. turismo va a seguir funcionando, o sea, Alicante es una ciudad muy turística, es una ciudad que se vende con el turismo, porque realmente la mayoría de campañas publicitarias que ves por parte del ayuntamiento y demás son favorables a venir, no sé qué, cada vez hay más hoteles, cada vez hay más pisos Sí. turísticos, entonces
quieras que no, en este caso os he dicho como que es un poco contrario a lo que debería ser, que sería como algo bueno de que se te abra una ventana, en este caso es todo lo contrario. Entonces, yo quería comentaros que también leímos un informe que publicó el medio El Español, en el que decía que solo el 12% de los pisos de alquiler en Alicante tienen un precio razonable para familias de ingresos medios y que, bueno, la tasa de esfuerzo se sitúa en un 38% para una persona con un salario medio. Entonces yo quería preguntaros, ¿qué impacto tiene esta realidad para las personas trabajadoras o quizás esas familias que no tienen esos ingresos económicos que puedan permitirse este tipo de viviendas? Porque ya no solo estamos hablando de viviendas turísticas, sino de vivienda en general. Ujú. Hay un dato claro que yo creo que lo resume, y es que la mayoría de la población ya detecta la vivienda como uno de los principales problemas. Hemos llegado a ese punto, da igual tu corriente ideológica, sabes que la vivienda es un problema, sabes que si tienes hijos van a tener muchas dificultades de emanciparse. Entonces, la parte del diagnóstico yo creo que toda la ciudadanía la tiene clara. Pese a que la sociedad está hiperpolarizada y parece que hablar de un tema tienes que posicionarte en un lado o en otro, con el tema de la vivienda hay un alto consenso respecto a que existe una problemática grave y muchas personas no pueden acceder a la vivienda. Muchos jóvenes están pasando por muchas dificultades para acceder a la vivienda. Bien, dicho esto, aunque el diagnóstico es compartido y simplemente tenemos que entrar en Idealista y ver el precio de las viviendas, las causas y sobre todo las soluciones las soluciones que se deberían llevar a cabo para solucionar esta problemática, ahí es cuando empiezan las diferencias. Y ahí es cuando tenemos que empezar a formarnos o crear nuestra propia posición para ver de qué manera podemos salir ante esta situación. Hay algunos que hablan de que hemos llegado a un punto que vamos a vivir algo similar a lo que vivimos en 2008 con la crisis financiera de las hipotecas. Podemos pensar que el día de mañana esto va a explotar y de repente van a reducirse los precios drásticamente y ahí ya podremos acceder a la vivienda. Entonces, mientras esperamos, puede ser una salida. Pero si vemos también algunos informes, nos dicen que el mercado de la vivienda, entendiéndolo como un mercado que da rentabilidad y es especulativo, no está en crisis. Y eso es importante decirlo, porque si vemos que no está en crisis y que es un mercado especulativo, quizás no explote ni mañana, ni pasado mañana, ni en los años que vienen. Entonces, ante ese problema estructural, o tomamos medidas serias para ver la vivienda como un derecho y realmente lo asumimos como tal. Incluso yo diría, y siempre defiendo, de que igual no tenemos que hablar tanto de vivienda y tenemos que hablar de hogares, porque yo creo que lo acercamos más al plano emocional, sí. Porque la vivienda parece que sea un espacio físico donde tú llegas y transitas durante un tiempo concreto, pero yo lo veo más como un espacio sobre todo simbólico donde desarrollas tu vida. Tú sin una vivienda prácticamente una de las partes importantes de tu vida se queda coja, ¿no? Y ahí creo que debemos asumir, igual que asumimos que hay un problema con la vivienda, de acceso a la vivienda, creo que como sociedad deberíamos ir todos a una en esto y verlo como una problemática y que hay que abordarla porque es necesario, ¿no? Porque es vital. Claro. Sí. En lo que se refiere él, ¿no? Una persona no puede tener 5 viviendas. Digo 5 cuando hay gente que tiene más, ¿no? Sí. Se tiene que regular. Que tú no tengas tantas, que tengas un hogar, un segundo hogar. Pero allá a partir del tercero tú estás haciendo un negocio y el negocio de la vivienda es algo amoral. O sea, es que sí. no puedes vivir de rentas. Sí. Además, hablabais de que esta problemática, o sea, cada vez la gente se conciencia más, que daba un poco igual la ideología. Sin embargo, yo también veo un poco pues, el lado contrario de muchos jóvenes que viven esta problemática porque no pueden acceder a viviendas, pero fantasean con tener esa especie de vida de, vale, yo compro 3 casas y vivo del cuento y vivo a partir de esas rentas. ¿Cómo se puede cambiar esta mentalidad? O sea, yo creo que al final también depende mucho de la educación, depende mucho ya a nivel político. ¿Qué pensáis?
Cambiar esa mentalidad es buena pregunta porque, claro, ojalá pudiera cambiarla, ¿no? No creo que sea la mayoría de la gente la que fantasea con eso, porque creo que los jóvenes son las personas más afectadas por este tema, ¿no? Por ejemplo, muchos pisos turísticos que se ha regulado y que ya no pueden ejercer porque no tenían las condiciones. Ahora la nueva fórmula es el alquiler por habitaciones y estamos viendo a jóvenes pagando habitaciones a casi 500 euros. O más. Entonces, claro, Sí. no creo que un joven fantasee con que eso es lo digno, la forma. Sí, pero Te sorprendería. Sí, hay un probablemente estoy desconectada con ese pensamiento porque lo veo demasiado loco. Yo diferenciaría dos perfiles de jóvenes, ¿no? El joven que plantea Maje en este caso, que es al final el que viene de clase obrera, de clase trabajadora, y al final pues quiere independizarse y busca alternativas como sea, y si tiene que compartir piso, comparte piso, ¿no? Y se están abriendo la mente hasta ese punto y están planteándose la posibilidad de compartir piso incluso ya llegando a los 30 años, Sí. cuando es un periodo que eso incluso puede afectar a la planificación familiar, pero bueno, eso sería otro tema, porque claro, es que el tema de la vivienda, como veis, Da para mucha rienda, da para mucho. totalmente. Pero Esto es luego verse la vida. es cierto que hay un perfil de jóvenes que quizás han mamado más esa ideología más hegemónica neoliberal, donde a través de ciertos youtubers, influencers, se están dejando Totalmente. atrapar respecto a ¿qué hago con mi dinero? Mi dinero en sí mismo, si lo tengo en el banco, no tiene ningún valor. Voy a ver de qué manera lo invierto. En esa inversión da igual la moral, da igual la ética, ¿dónde me va a dar más rendimiento? Y actualmente es que es la vivienda. Entonces, les están vendiendo esta idea, se están creando, pues eso, jóvenes sin ningún tipo de escrúpulos, desde mi punto de vista. Pero ese perfil sí que existe, y sí que existe un perfil de personas más mayores que es lo que se llaman los rentistas populares, ¿no? O algunos lo plantean como los rentistas populares, que es un término que, bueno, a veces no nos gusta utilizar mucho, pero que hay que poner también sobre la mesa porque muchas veces no son los grandes especuladores, sino es cómo llega esa cultura de la inversión en vivienda desde un punto de vista de nuestra visión totalmente amoral, y lo hacen porque les da rendimiento a corto plazo. Hay muchos casos de familias que incluso se hipotecan para entrar en este negocio. Yo creo que ellos se ven en la tesitura de tengo dos opciones, puedo invertir en montar una peluquería, a ver cuánto dinero puedo sacar con contrataciones y bueno, siguiendo un negocio más tradicional, o por otro lado, ¿qué hago si ese dinero en vez de una peluquería lo invierto en un piso? Pues se dan las condiciones para que si lo haces en un piso, lo haces de manera mucho más sencilla, el dinero que inviertes, seguramente el efecto de obtener beneficios es más en el corto plazo y deciden entrar por ahí. Yo creo que hay que hacer mucha pedagogía sobre esto, por eso cuando hablo de poner el centro en la vivienda, relacionarlo con un hogar y darle la relevancia que se merece, no solamente hacerlo desde la administración pública o desde la política, sino también a nivel social y cultural. Porque creo que debe calar en la gente de que es un bien muy necesario. Igual que es un bien necesario el agua, es un bien necesario la educación, o otro tipo de cuestiones que como sociedad hemos aceptado, creo que en los hogares debe ser algo muy parecido. Igual, sí, sí. Has dicho una cosa que me parece muy interesante, que has metido como en ese saco un poco a los youtubers, a los influencers, que, o sea, yo me sorprendí un montón porque quizá buscando un poco de información más sobre el tema, la cantidad de gente que hace vídeos de cómo invertí mi dinero y ahora vivo de alquilar casas a turistas, bueno, en Andorra, en Alicante, en todos lados. O sea, yo me sorprendí porque sí que es verdad que las redes sociales es el medio por excelencia para los jóvenes. Entonces, que los jóvenes solo tengan como esa visión de, ¡buah! Tú también ves a un youtuber quizá como una figura de referencia en tu adolescencia o... Porque, vamos, yo ahora pienso en chicas que he estado viendo yo en YouTube toda la vida y que ahora mismo están invirtiendo en eso y digo, a mí ahora mismo es como que te me has caído, pero para los jóvenes que están actualmente informándose a través de YouTube, es como que están creciendo con eso. Quizá están desarrollando una mentalidad que habría, yo qué sé, que educar, que intentar cambiar, que hacer políticas para frenarlo, porque sí que es verdad que
O sea, es que yo me sorprendí un montón de la cantidad de youtubers que hablaban de eso y yo decía, Y que madre eso también mía. lleva a una desinformación total, o sea, porque te lo venden como la fantasía o como si fuesen criptomonedas, o sea, más o menos Claro. lo mismo. Estaba pensando en los Sí, criptos. es que pero encima, sí, es para, que tal cual. para un niño que solo se informa a raíz de ese tipo de plataformas, es como que solo tienes esa versión y para ti esa versión va a ser la que cuente, va a ser la importante y va a ser la que luego quizá apliques en tu día a día. Entonces eso, muy importante lo que habéis dicho de la educación y demás. Y también os quería preguntar que ¿dónde trazamos la línea en el legítimo derecho a una propiedad y el abuso del sistema inmobiliario como una fuente de enriquecimiento? Claro, la línea, pues poner más impuestos, ¿no? O sea, tú tienes una casa, pagas unos impuestos, tienes una vivienda, una segunda porque te quieres ir de vacaciones a la playa y vives ahí y tal. Y a partir de la tercera, pues yo metería muchos impuestos. O sea, ¿vas a especular? Vamos a ver si te viene bien. Porque entonces a lo mejor ahí se frenaría, ¿no? Ayudas a la primera vivienda para los jóvenes y fomentar que la gente que compre para vivir y no para hacer de eso un negocio. Entonces, por un lado, dar ayudas a la gente que compra, joven, como primera vivienda, y fundir a impuestos a la gente que tiene a partir de 2 viviendas. Claro, porque es porque que no es hay un derecho, es negocio. que es un negocio. Es un negocio igual que Que tú la eso gente ya- autónoma paga por sus negocios, pues Claro, es Claro. que no es que sea un negocio, es que es el negocio. Es el negocio. Es que es... Ese es el problema. Claro. Total. No, es Entonces, que- bueno, pues vamos a ver si te va a rentar ahora con estos impuestos y sacarle el beneficio el Estado a ti, que eres el rentista, Sí, ¿no? que invierten en Rolex o lo que sea. No, pero es que en términos de inversión es el más rentable. O sea, Sí, sí, sí. si la gente solamente piensa desde el plano económico, de esa teoría de la elección racional, de que hablan de, al final yo tomo decisiones en base a la renta que me puede suponer, el negocio de la vivienda está hecho por y para el rentista, por y para el especulador. Y se ha permitido durante muchísimos años en un montón de países y en particular, sobre todo en España. También miremos a países, otros países europeos, también donde las políticas de vivienda han sido distintas. Ahora se habla mucho de invertir en vivienda pública. No hablemos tanto y vamos a hacerlo. Claro, dicen que no hay vivienda suficiente para contrarrestar el mercado y que la vivienda pública sea como un amortiguador para que bajen los precios, ¿vale? Pero vamos a empezar a hacerlo. Si mientras nos quedamos en debates y no empezamos a construir vivienda pública, seguiremos en el mismo punto. Hay mucha cosa por hacer, la realidad es muy dramática y entonces yo creo que llegamos tarde, ya llegamos Es muy tarde. urgente, es Sí, urgente. sí. Y desde vuestra plataforma planteáis soluciones, planteáis propuestas al gobierno local, Ayuntamiento de Alicante en este caso. Bueno, ejercemos presión, sobre todo manifestándonos, ¿no? De forma visible. Hacemos más pedagogía, encuentros con vecinas, vecinos y para ver los problemas y buscar un poco un relato, ¿no? De qué está pasando y informarnos nosotras, informarlos a ellos, o sea, una comunicación vecinal. Uno de los puntos que hablábamos al principio en las primeras asambleas es que no queríamos ser un lobby, o sea, no actuar como lobby político y plantearlo más como un movimiento social. Claro, nosotros estamos en Alicante, pero ya sabéis que en muchas ciudades de España e incluso en ciudades de otros países, hace poco estuve en Oporto, en Portugal, hay plataformas que son similares a la nuestra. Esto se ha constituido como un movimiento social. Entonces, yo la valoración que hago es que estamos ahora mismo como una especie de fase reactiva de denuncia, de valorar todo ese impacto negativo que hablamos al principio, de cosas que se están haciendo fatal, efectos que son muy nocivos para la ciudad y poco a poco, a través de lo que comentaba Maje, de ir tejiendo redes con otras asociaciones vecinales, con otros colectivos, porque en Alicante hay diferentes colectivos sociales, empezar a generar alternativas. Es cierto que desde algunos partidos políticos se están lanzando ideas muy concretas. Nosotros no tenemos la masa todavía para decir esta es nuestra posición respecto a esto, porque es un debate constante sobre muchos temas que abordamos, pero estamos en ese punto de denuncia. Hemos hecho diferentes manifestaciones. Al final queremos que nuestra voz no solamente sea la voz de las personas del colectivo, sino representen también la voz del conjunto de la ciudadanía, que es por lo que estamos ahí. No estamos para defender lo que pensamos 10 personas, ni 20, ni 30, ¿no?
¿Y qué respuesta estáis recibiendo por parte del ayuntamiento? ¿Creéis que realmente hay una voluntad política para afrontar esta situación habitacional? Respuesta nuestra, te digo lo que pasó en la única relación que hemos tenido con el ayuntamiento. Cuéntanos. ¿La cuento? Adelante. Una de nuestros portavoces fue al ayuntamiento a hacer una intervención para denunciar el tema de los pisos turísticos en una fecha señalada que era donde se iba a hacer aprobar un tema relacionado con los pisos turísticos. Una asociación de vecinos le dio voz a nuestra plataforma porque nosotros no estamos constituidos como asociación, somos, como os he dicho, un movimiento social, y esta persona fue a plantear pues, las cuestiones de denuncia que estábamos trabajando. Y nada más empezar, ella tuvo el error, que no hay que verlo como un error, pero no se dio cuenta, y dijo: yo, que vengo en nombre de la plataforma Alicante ¿Dónde vas?, y empezó con su speech, ¿no? Con su discurso. Empezó a hablar y de repente el alcalde le cogió y dijo: perdona, ¿de dónde dices que vienes? Y ella, en vez de decir que vengo en representación de la asociación, porque formalmente, a través del procedimiento, ¿no? Podía entrar a través de ahí, volvió a repetir la plataforma. Y el alcalde, con unas formas, desde mi punto de vista, totalmente impresentables, Me lo creo. le cortó y dijo: no, tú no puedes hablar. Dijo: no, pero era, vamos, que iba a estar un minuto haciendo un comentario. Claro, el alcalde al final le cortó, le censuró. El alcalde, yo creo que a nivel estratégico para él, creo que no cayó en el efecto que puede tener censurar a un colectivo como el nuestro, como cualquier otro, y yo creo que fue contraproducente para el alcalde, porque el hecho de cortarle también nos permitió a nosotros alzar la voz respecto a que el ayuntamiento ni siquiera quiere escuchar las demandas que planteamos. Esa ha sido realmente la única relación que hemos tenido directamente con la administración, con nuestro ayuntamiento. Las relaciones tampoco es de proximidad, ni mucho menos. ¿Y esto ocurrió en un pleno? Eso ocurrió en un pleno. pleno. Sí. Wow. Entonces, ¿creéis que hay voluntad política por solventar esta problemática? Porque claro, lo que decís, hablan mucho, hablan de vivienda pública, pero Voluntad real no. Lo que pasa que como la ciudadanía lo pide, es un clamor, pues responden, aparentan, ¿no? Con la moratoria, dicen cosas, pero voluntad real es más bien la contraria, es cuantos más turistas vengan mejor. Claro. O sea, la consellera de Medio Ambiente, no recuerdo quién era, dijo una vez que el cambio climático era positivo porque hacía más calor y se alargaba la temporada. claro que sí. O sea, si ya desde la administración te están diciendo eso. Entonces, Bien. voluntad real es cuanto más se llene el Claro. saco, mejor. Ellos siempre están en la lógica de fomentar el turismo, cuanto más turismo, mejor para todo, beneficio político, ¿no? Claro, que lo que hacen son quizá poner parches un poco como para callar un poquito esos clamores de la población, pero responden, luego... ¿no? Cuando lo de la pequeñas librería cositas. responden, pero no hay Entonces, una voluntad. ¿qué mensaje les mandaríais a ese gobierno central de Alicante de cara a actuar en esta situación? Alcalde. Pues que nos escuchen, ¿no? Que escuchen a las vecinas y que trabajen para la gente que vive. Que no dejen que el comercio local se pierda, que no dejen que las calles de las afueras estén sucias, que la gente se está yendo de la ciudad, se está yendo a los pueblos, de la periferia, que escuchen lo que está pasando, porque cuando no vengan turistas, pues no sé qué harán, quién les va a votar o qué pasará con ellos, ¿no? Que trabajen para quienes les han votado. Totalmente. Pues sí. Pues nada, pues ya con este mensaje, no sé si tú querías añadir algo más. Bárcala. Dile algo. No, mensaje directo no soy de enviar ningún mensaje directo a nadie porque creo que es un problema totalmente estructural. Sí, a veces tenemos claro. también mirada larga, hablamos con compañeros y compañeras de otras ciudades y están en una situación muy parecida. Hay ciudades donde no está gobernando, en este caso el Partido Claro, no es Popular. ideológico, No, es totalmente Están gobernando estructural. otros partidos. Entonces, creo que también lo nuestro sí que hay que verlo como una lucha casi global, atendiendo siempre a temas locales que nos afectan a cada territorio. Incluso se ha intentado hacer una red de plataformas. Estamos ahí en una fase de construcción, igual que se está haciendo de vivienda.
Y yo creo que estamos en el camino correcto, ¿no? Estamos en un camino de seguir reivindicando aquello en lo que creemos, seguir defendiendo al final el derecho a la ciudad, que no deja de ser eso. Que si es el turismo en este caso, pues vamos a hacerle frente a la práctica turística tal y como se entiende hoy en día, y poco a poco pues iremos planteando alternativas, y desde nuestro campo, ¿no?, que tenemos pues cierta flexibilidad a la hora de actuar, porque al final lo hacemos desde los movimientos sociales y no dentro de la política institucional. Eso, por un lado, es bueno. Por otro lado, nos dejan, además, claro, por lo visto. Por otro lado, cuesta más cambiar las B. cosas, porque hay que hacer movilización, pedagogía, y eso a veces cuesta más. Sí. Pero nosotros nos sentimos cómodos aquí, y bueno, la ciudadanía en general, las vecinas, la verdad que Lo agradecen. lo agradecen mucho. Claro. Sí. Qué bien, ¿no? O sea, súper contenta yo de conocer plataformas así y de que hagáis este trabajo, la verdad. Porque ayuda un montón, sobre todo cuando es eso, que nadie hace nada, o sea, muchas palabras, pero se quedan ahí, entonces ven un poco de respaldo. Esas movilizaciones al final harán efecto, o espero que hagan efecto. Están haciendo. Es lo que hace la presión social al final. Y nada, y pues con este mensaje, pues Mira, que de nada, Amazon. que... Claro, no, es la gente la que... Sí. Nada, simplemente decir pues que dejen ya de especular, que la vivienda pues que no es un negocio, que es un derecho y que no es un fundamental. lujo. Y a ver si pues ha podido calar estos mensajes un poquito en alguien. Y muchísimas gracias por venir. Vosotras. Muchas gracias por darnos voz e invitarnos. Hemos estado muy cómodos. Ojalá y nos escuche Barcala o alguien, ¿no? Por Ojalá. Es la idea. La idea. Que llegue un poquito adelante. Así que nada, muchísimas gracias. A vosotras. Gracias.